Una niña de 2 años duerme la siesta de un domingo de noviembre. En la habitación de al lado, su padrastro espera que la casa se quede vacía. Minutos antes, la madre de la pequeña había salido corriendo hacia la comisaría de Alcira. Quiere denunciar unas amenazas, quiere por fin pedir el divorcio. Lo que no sabe es que mientras ella está declarando ante la agente de la policía, el hombre con el que ha compartido los últimos años de su vida entra en el cuarto de la niña y le degolla con un cuchillo de cocina. Esto no fue un arrebato. Así lo determinó, casi 2 años después, un jurado popular por unanimidad. Premeditación, alevosía, plena conciencia de lo que hacía. Lo hizo, confesó él mismo a la policía esa misma tarde, para vengarse de su mujer. Este es el caso conocido en la prensa española como el Parricida de Alcira, el asesinato de una niña de 2 años en la localidad valenciana de Alcira, el 12 de noviembre del 2017, y la primera condena de prisión permanente revisable citada en toda la Comunidad Valenciana. Vamos a reconstruirlo con las fuentes judiciales y periodistas que existen sobre este caso. La cronología exacta, quién es el hombre que lo hizo, cómo llegó hasta ese domingo y por qué ese crimen, hasta el día de hoy, sigue siendo como uno de los ejemplos más claros de lo que la psicología y el derecho español llaman violencia vicaria. Empecemos por las víctimas. La víctima mortal era una niña de apenas 2 años. No vamos a decir su nombre por respeto, ya que es menor. Lo que sí sabíamos es que no era hija biológica del acusado, pero era hija de la pareja, fruto de una relación anterior con otra persona. Ella convivía con él desde muy pequeña, en la misma casa y bajo el mismo techo, y según declaró el acusado en el juicio, él decía que la quería como si fuera su hija. Esta frase es exactamente lo que el jurado tuvo que decir, ya que ese vínculo, aunque no fuera de sangre, contaba como parentesco a la hora de agravar la pena. Decidieron al final tomar la decisión de que sí, de que cuando alguien ejerce de padre, la ley lo trata como tal, incluso cuando ese mismo hombre es quien acaba con la vida de esta pequeña. La segunda víctima del caso, la que sobrevivió, la madre, en el 2017 tenía 24 años. El domingo no estaba en casa. Había ido a la comisaría de Alcira a denunciar amenazas de su propia pareja. El hecho de que no se llevaba a su hija era porque estaba dormida, y esta es una decisión cotidiana, irrazonable, de la cual el acusado aprovechó. Las fuentes recogen que, durante la vista oral, casi 2 años después, la madre sufrió un desvanecimiento al recordar los detalles de aquel día. El propio relato judicial reconoce que necesitó tratamiento psicológico y psiquiátrico después del crimen. Y aquí está la clave de todo este caso, pues la sentencia declara, y de forma explícita, que la niña fue asesinada con la finalidad de causar un menoscabo psíquico grave, irrebatable a su esposa. Dicho de otro modo, la niña en realidad no fue una víctima, pues fue un instrumento elegido para hacer daño a otra persona. Y eso, en psicología, tiene un nombre y un derecho, y vamos a llegar a él más adelante. El autor, Laurenti Mihai, de nacionalidad rumana. En el momento del juicio, él tenía 30 años, en el 2019. No sabemos nada de su infancia, ni de su historia, ni lo que trajo aquí consigo. Esa parte de su biografía sencilla y honesta no está documentada, ni no hay ninguna fuente verificable. Lo que sí sabemos con certeza es lo que ocurrió desde que se instaló en Alcira. Consta empadronado en la localidad, junto a su pareja y hija de esta, más de 1 año antes del crimen, en abril de 2016, según confirmó el propio alcalde de Alcira a la prensa. La pareja solicitó al ayuntamiento una ayuda puntual relacionada con la vivienda, pues vivía en un piso de la calle Pare Castel, y en ese mismo domicilio tenían alquiladas 2 habitaciones a otros 2 compatriotas rumanos, una familia en apariencia como tantas otras. Trabajo, alquiler, una niña pequeña creciendo en una casa compartida,
Pero algo se fue rompiendo por dentro, porque en ese juicio quedó acreditado que Laurentio Mihai recriminó en numerosas ocasiones a su pareja que la niña era de otro hombre. No era el comentario aislado, era un patrón, una forma de negar una y otra vez el vínculo con la pequeña, aun cuando él mismo decía quererla como propia. Esa contradicción, querer y a la vez negar, sostener el rol de padre en público y desautorizarlo en privado, es uno de los rasgos que más se repite en los hombres que después ejercen este tipo de violencia. Los vecinos y compañeros de trabajo de la madre no informaron jamás de malos tratos físicos hacia ella, porque ella nunca nos dijo que la pegara, porque la hubiéramos denunciado, explicó después dos mujeres cercanas a la familia. Lo que sí reconocieron es que la pareja no se llevaba bien. Ni la policía local ni los servicios sociales tenían constancia de ninguna denuncia previa por violencia de género. No hubo señales de alarmas oficiales. El expediente de ese hombre, hasta ese domingo de noviembre, era el de cualquier otro vecino de Alzira. Eso es precisamente lo que hace este caso tan difícil de anticipar y tan importante de entender, pues la violencia más letal no siempre llega predecida de una historia de agresiones físicas y visibles. A veces llega predecida de otra cosa, mucho más silenciosa y mucho más difícil, digamos, de medir desde fuera. El control emocional, la ignoración del vínculo y la necesidad de tener la última palabra sobre quién pertenece a quién. Aquí, el detonante de este crimen tiene una fecha y tiene un nombre: el divorcio. Semanas antes del 12 de noviembre de 2017, la madre toma una decisión: quiere separarse. Se lo comunica a su pareja y en los siguientes días la situación se agrava hasta el punto de que ella decide denunciar las amenazas ante la policía. Aquí conviene detenerse, porque es el momento exacto donde se cruzan dos líneas del tiempo que van a colisionar. Por un lado, la madre actúa como debería, pide ayuda, va a comisaría, busca de protegerse formalmente antes de dar un paso de separarse. Por otro lado, el hombre al que denuncia en ese mismo fin de semana ya ha decidido algo completamente distinto. El domingo 12 de noviembre, sobre las 5 de la tarde, la madre sale de casa rumbo a la comisaría de policía local de Alzira. No se lleva a la niña porque ésta está durmiendo la siesta en la vivienda donde se queda con el acusado y en otras habitaciones del mismo piso, los dos compatriotas que tenían alquiladas las habitaciones. Laurentio Mihai aprovecha ese momento exacto, la casa medio vacía, la niña indefensa, la madre ausente y, según probó después al jurado, ya fuera del alcance para impedirlo. Entra en la habitación donde duerme la pequeña y le degolla con un cuchillo de cocina. El jurado declaró por unanimidad que actuó con alevosía, pues aprovechó que la niña dormía y no podía defenderse de ninguna manera. Y declaró también que actuó con premeditación, pues no fue un impulso de segundo, sino una decisión tomada con tiempo, ejecutada con las condiciones que tuvieron que ser adecuadas para poder ejecutarlo. Inmediatamente, después de asesinar a la niña, el propio Laurentio Mihai se arroja desde el balcón de un segundo piso del edificio. Cae sobre un coche aparcado en la calle, sufre lesiones por la caída. Cuando llegan los agentes de policía de Alzira, alterados por lo ocurrido, encuentran una escena que ya está resuelta en cuanto a la autoría, pues el propio Laurentio Mihai confiesa el crimen allí mismo, ante los primeros agentes que acuden. Es atendido de las lesiones producidas por la caída y trasladado a dependencias policiales. Horas más tarde, ante los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, repite la confesión y añade un dato que va a sostener toda la institución posterior. Dice que lo hizo por venganza contra su mujer. Esa misma tarde, la madre, al reconocer lo que sucedió, sufre un ataque de ansiedad y es trasladada al Hospital de la Ribera. Al día siguiente, el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragués, confirma ante los medios que la venganza contra la pareja es una de las líneas de investigación que se está siguiendo.
El alcalde de Zaira, por su parte, explica que se trataba de una pareja joven, de origen rumano, asentada en la localidad desde hacía más de un año. Ningún antecedente de violencia denunciada. Esa misma semana, decenas de vecinos de Alcira se encuentran en la Plaza Mayor para guardar 3 minutos de silencio. Un pueblo entero, conmocionado por algo que no había visto venir. Casi 2 años después, en octubre del 2019, el caso llega al juicio ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Valencia. La defensa de Laurentiu Mijae plantea una tesis: que el acusado sufrió un brote psicótico en el momento de los hechos y que por tanto no era plenamente consciente de lo que hacía. En cambio, el jurado popular, formado por ciudadanos sin formación judicial que escuchan semanas de pruebas, peritajes y testimonios, rechaza esa tesis por unanimidad. Da por probado que Laurentiu Mijae asesinó a la pequeña de forma consciente y con plena intención y voluntad de acabar con la vida de esa pequeña. Añade algo más, con la finalidad de causar un menoscabo físico grave y un perjuicio irreparable a su esposa. El jurado también aprecia un móvil machista en el crimen, suscitando que en aquellas recriminaciones reiteradas sobre la niña era el otro hombre, y declara probado que el acusado actuó con premeditación y alevosía, aprovechando que la víctima dormía y que estaba completamente indefensa. Con este veredicto, el tribunal condena a Laurentiu Mijae por un delito de asesino con la agravante del parentesco, pues aunque la niña no fuera biológicamente suya, el jurado entiende que él ejercía ese rol y por lo tanto se le va a dar todos los efectos. Además de un delito de lesiones, en este caso contra la madre, por el daño físico irreparable causado. El magistrado presidente del tribunal fija la pena en noviembre de 2019, prisión permanente revisable. Es la primera vez que esa condena, la más grande que existe en el ordenamiento jurídico español, se cita en la Comunidad Valenciana. La misma pena recuerdan varios medios en su cobertura, que recibió Ana Julia Quezada por el asesinato de Gabriel Cuz. La defensa no se da por vencida. Recurre ante el Tribunal Superior. El argumento central de la defensa es médico. Sostiene que existía un pericial que debía haberse tenido en cuenta, relacionado con una posible enfermedad mental no diagnosticada en el momento del crimen. Y aquí aparece un dato que merece explicarse con cuidado porque es fácil simplificarlo mal. 19 meses después de ingresar en prisión, a Laurentiu Mijae se le diagnostica esquizofrenia paranoide. Es un hecho médico real, documentado en su historial penitenciario. Pero la propia doctora que realiza ese diagnóstico declara algo crucial, que no puede determinar la fecha de inicio de enfermedad, es decir, no puede confirmar que esa esquizofrenia estuviera ya presente, y menos aún, que estuviera alterando sus facultades el día del crimen, casi 2 años antes del diagnóstico. El Tribunal Supremo, en su sentencia de finales del 2020, repasa el resto del material pericial. El informe médico forense realizado en el momento de los hechos, que de forma clara afirma que el acusado no presenta ninguna enfermedad que alterase sus facultades intelectivas y volitivas en aquel momento. Otras pericias médicas, complementadas con pruebas testificales, sostienen la misma tesis, pues en el momento del crimen no existía una enfermedad psíquica que afectara su capacidad de culpabilidad. La Sala desestima el recurso de la casación. Condena de prisión permanente revisable queda firme. Laurentiu Mijae es formalmente el primer condenado a esa pena en toda la Comunidad Valenciana
y su caso pasa a integrarse en el listado nacional de las condenas a las penas más severas, contemplada por el Código Penal español. Ahora, que hay un concepto que la propia sentencia, sin nombrarlo así explícitamente, describe con total precisión, porque asesinar a una niña con la finalidad de causar un menoscabo físico grave y un perjuicio irreparable a su esposa no es bueno. Eso es en esencia de la psicología, y cada vez también más en la legislación española se llama violencia vicaria. Este es el uso de los hijos como instrumentos para hacer daño a la madre, convirtiéndolos en un objeto de castigo, que en realidad va dirigido a otra persona. No es matar al hijo de forma directa, por enfado con el hijo, es elegir al hijo, precisamente porque es lo que más puede doler a una madre. Conviene no difundir esto con un arrebato de ira incontrolable, porque el propio jurado, después del Tribunal Supremo, descartó expresamente que Laurendi Mijae actuara en un estado de alteración psicótica el día del crimen. Lo que se probó fue justo lo contrario: la premeditación, el aprovechamiento y el aprovechamiento del momento en que la niña estaba sola y dormida, y una motivación declarada por él mismo para vengarse. Esto es importante porque desmonta una de las narrativas más cómodas y más falsas que solemos contarnos sobre los crímenes. La idea de que, perdió el control, la violencia vicaria, es al revés. La violencia vicaria, en la inmensa mayoría de los casos documentados, no es una pérdida de control, es exactamente al revés. Es un intento desesperado de recuperarlo. Cuando un hombre siente que pierde el poder sobre la decisión, sobre la relación y sobre la familia, sobre la narrativa de quién va y quién se queda. Algunos eligen la única forma de control que les queda: decidir quién vive. Hay un patrón que la psicología clínica describe como rabia narcisista. Esta es una reacción desproporcionada de furia y de deseo de destrucción que aparece cuando una persona con la imagen de sí misma y muy frágil o muy idealizada percibe de alguna manera que esa imagen en particular es una amenaza de abandono. No estamos diagnosticando a Laurendi Mijae, porque eso le corresponde a un profesional que ya lo haya evaluado clínicamente, y de hecho los peritajes oficiales del caso discreparon entre sí sobre su salud mental. Pero lo que sí podemos hacer es usar este concepto como lente para entender la lógica interna del crimen. Cuando la pérdida de la pareja se vive no como una pérdida cualquiera, sino como una herida que hay que vengar en cualquier precio, incluso a precio de la vida de una niña de 2 años. Desde la teoría del apego, que tantas hemos traído a este espacio a través de Bowlby, la amenaza de separación activa en algunas personas un sistema de alarma muy primitivo, el miedo a la pérdida del vínculo. Las personas con un apego seguro, ese miedo se traduce en tristeza. En caso de rasgos de control o de dominación explícitos hacia la pareja, ese mismo miedo puede traducirse en algo mucho más oscuro. Si no puedo conservarte, te voy a destruir donde más duele. Y ahí está esa niña, no como la hija, pero sí como el mensaje. Este caso se sostiene en una paradoja durísima, porque el hombre que arrebató la vida a esa niña decía, según su propia declaración en el juicio, quererla como si fuera suya. Y al mismo tiempo, durante ese mes, le había recriminado a su pareja que esa misma niña era de otro hombre. Esta contradicción no es un detalle menor del expediente, es probablemente el núcleo psicológico de todo lo que pasó después, de cuanto el vínculo con su hijo se sostiene solo mientras sirve para mantener el control de la pareja, y si se retira en control, ese control se ve amenazado. Ese vínculo nunca fue,
en realidad, sobre el hijo, era sobre el poder. Por lo tanto, la sentencia de este caso es firme. No hay duda judicial pendiente. Lo que sí queda abierto, y es la pregunta que de verdad importa hacerse después de un caso como este, es otra. ¿Cuántas señales de ese mismo patrón pasan hoy desapercibidas en relaciones que desde fuera parecen normales? Porque éstas se disfrazan de amor controlado. Se disfrazan de manipulación. Está claro que no todas terminan así, pero entender la lógica interna de los casos que sí terminan así es quizá la única forma de aprender a leer otras señales mucho antes de que sea demasiado tarde. Si este caso te ha dejado pensando en patrones de control o dependencia emocional que reconoces en tu propia historia o que reconoces en alguien, te invito a que te apuntes al programa Punto de Partida. Ahí puedes reservar una sesión individual. Como siempre os digo, amaros, respetaros y cuidaros incondicionalmente. Recordad que tenéis una vida. Recordad que si tenéis hijos, es importante que estéis con ellos. Y no importa pase lo que pase, que siempre estén junto a vosotras o a vosotros. El mundo está mejor cuando ustedes están aquí. Dime, ¿qué piensas sobre este caso? Sin más, te escucho en el próximo caso. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estés escuchando. Gracias.